del micrófono. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un placer siempre participar, colaborar con estos esfuerzos de discusión amplia eh, de temas interesantes, amplios, globales, que últimamente he notado que la Universidad Autónoma de Chiapas ha estado desarrollando cuestión que me complace muchísimo. Creo que una de las características fundamentales de la academia es tener la oportunidad de contrastar puntos de vista sobre lo que estamos haciendo, sobre lo que estamos estudiando. Y hoy con el desarrollo de las tecnologías digitales tenemos la oportunidad de hacerlo de manera muy rápida, al mismo tiempo, como lo estamos haciendo ahora. Y bueno, creo que eso es un aporte, o puede resultar en un aporte realmente muy importante para el desarrollo del conocimiento. Bueno, yo he escuchado lo que Giorgio Marioni ha dicho. Parece que han planteado temas muy importantes que expresa la Asociación Mundial de Universidades, la IAU, en donde él trabaja y donde yo soy uno de sus vicepresidentes. Y no quisiera, por lo tanto, entonces, repetir argumentos, muchos de ellos que comparto, de lo que ya ha dicho Giorgio. Yo en lo que quisiera insistir es en qué cosas tenemos que evitar en este proceso de construcción del futuro, porque efectivamente el futuro existe, no ahorita, pero es inevitable su existencia. Y tenemos entonces que pensar en lo que en la educación superior o desde las universidades tenemos que hacer para que las universidades realmente contribuyan al desarrollo social, local, regional, mundial, de los temas o de todos los temas que las universidades abordan, que son en realidad todas las áreas de la ciencia o de las ciencias que hasta ahora ha creado el ser humano. Bueno, una primera cosa que yo quisiera decir, Giorgio ya mencionaba algo de esto, es que lo que tenemos que hacer para pensar que estamos construyendo el futuro es que tenemos una heterogeneidad extraordinaria en el mundo, de situaciones, de culturas, de historias, de costumbres, de maneras de hacer las cosas que imponen inevitablemente, a mi juicio, una visión pues distinta en cada caso. Entonces, lo que tenemos que hacer para pensar que estamos construyendo el futuro, en primer lugar, es estar absolutamente convencidos de que la heterogeneidad existe y hay que tomarla en cuenta. Y esto lo digo porque desafortunadamente e infelizmente las tendencias actuales en el mundo no son las de preservar la heterogeneidad, sino al contrario, de imponer homogeneidades que responden a ciertos intereses dominantes que existen en el orden. Entonces, esta es una primera cuestión que me parece absolutamente importante tomar en cuenta.
No es lo mismo pensar el futuro de la universidad ecuatoriana que de la Universidad de Sudáfrica, de las universidades europeas o de otras áreas, de otras áreas del mundo. Este es un tema, a mí me parece muy importante. Y aquí, obviamente, entra este asunto de cómo combinar lo local con lo global. Yo creo que el tema fundamental aquí es que las universidades están organizadas por la sociedad, o la sociedad ha permitido su existencia, su organización para servir a la sociedad, ¿no? Por supuesto que tienen que atender sus propias necesidades internas de gobernanza, de administración, de educación, lo que se conocen como las actividades misionales de las universidades. Pero al final de cuentas, al final del día, lo más importante que tienen que hacer las universidades es servir a la sociedad. Esto lo decimos con frecuencia en muchos foros e insistimos en esto. Pero el tema no es suficiente, decir eso no es suficiente. Y tiene entonces que ver con qué tenemos que hacer para construir las universidades del futuro. Y tiene que ver entonces con este antagonismo a los intentos de homogeneización que hay en el mundo, de imponer una serie de cuestiones de modelos de desarrollo económico, cultural, social, político, etc. Lo que la universidad tiene que hacer es estar lo más cerca posible de las necesidades cotidianas de los individuos. No solamente hay que decir que tiene que servir a la sociedad, sino tiene que tener esta cercanía, esta convergencia prácticamente unívoca entre lo que hace y lo que la sociedad necesita. Y eso es obviamente extremadamente heterogéneo, no solamente a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel regional, a nivel incluso de una propia localidad. Entonces, esta cuestión impone que realmente una de las cosas que tenemos que considerar para construir la sociedad, la universidad del futuro, es que tenga esa gran capacidad de estar cercano a la sociedad. Y esa cercanía con la sociedad implica entonces que la universidad no es realmente el único actor que modela lo que ocurre en el mundo. En realidad, lo que ocurre en el mundo es una convergencia, es una combinación entre lo que hace la universidad y lo que hace la sociedad. De hecho, lo que existe realmente, o lo que, aunque no lo conocemos así, o no se no se considera suficientemente, es una suerte de co-creación de las soluciones de los problemas de la humanidad. Infelizmente, las universidades, y esta es una de las cosas que no tenemos que hacer, ¿no? Es para crear la universidad del futuro, es pensar que somos los únicos que sabemos qué ocurre en los problemas y sobre todo cómo solucionarlos. En realidad, las universidades ciertamente alguien dijo ahí que hay que poner un énfasis subrayado acerca de la investigación, porque ahí es donde se crea el conocimiento, pero hay que entender claramente
que ese conocimiento es una parte del conocimiento. La sociedad conoce las culturas, las comunidades, conocen muchas cosas que muchas veces las universidades no conocen, y entonces es necesario hacer converger, hay que co-crear el conocimiento para realmente construir mejores condiciones para la sociedad. Entonces, una de las cosas que también que tenemos que hacer es tener estas estrategias de co-creación del conocimiento con la sociedad para poder resolver los problemas que tienen. Por eso me refiero a la necesidad de esta cercanía estrechísima entre lo que hace la universidad y las necesidades cotidianas que tiene la sociedad. Entonces, esto también me lleva a pensar que la universidad tiene que tener un nivel de flexibilidad y de organización absolutamente diferente del que tiene ahora. Las universidades que tenemos ahora, que corresponden a esta idea de especialización de conocimientos a nivel extremadamente detallado, a nivel extremadamente disectado, son universidades que en poco ayudan realmente a crear un mundo mejor. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, tener en consideración, es que tenemos que crear nuevas universidades. Las universidades actuales, tal vez es un poco extremo lo que digo, pero creo que tiene al final validez, en poco nos ayudan a resolver realmente los problemas que necesitamos. Hoy necesitamos crear profesionales inéditos, profesionales que no existen, pero que son absolutamente necesarios, entre otras cosas, por ejemplo, como para poder satisfacer o poder alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Infelizmente, esto no se hace, y una expresión clara de esa cuestión es que los de la Facultad de Educación dicen: yo estoy resolviendo el objetivo de desarrollo sostenible número 4, ¿no? Los biólogos dicen: yo estoy resolviendo el objetivo de desarrollo que se refiere a la conservación de los recursos bióticos del germoplasma. Esa es una respuesta absolutamente equivocada a mi juicio, pero que es propiciada por la estructura en la que está funcionando que tiene la universidad, en la que ese investigador o ese estudiante se está formando. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer para construir el futuro de las universidades es transformarlas profundamente. Y algunas, permítanme darles algunas ideas que creo que comparto con varios de los que sé que están ahí presentes, entre ellos a mi queridísimo amigo Telemaco Talavera, que saludo, y a Roberto Villiers también, que hemos compartido muchos espacios de conversación y de discusión de estos temas, y a los que saludo muy afectuosamente, es que realmente hoy necesitamos desde el inicio, entrenar a nuestros estudiantes, teniendo profesores previamente entrenados también para este propósito, en el que la realidad que se estudia es una realidad compleja, no es una realidad. El problema
por poner un ejemplo, el problema de la infraestructura no es un problema estrictamente ingenieril, es una falsedad pensar que es un problema solamente ingenieril. Es un problema que tiene que ver con el tipo de territorio donde está. Entonces necesitamos a los geofísicos, a los investigadores de las ciencias de la Tierra. Tiene que ver con problemas con las estructuras sociales y políticas que existen donde se va a hacer obras de infraestructura ingenieril. En fin, hay una variedad de cosas que no son enseñadas en las universidades actuales de acuerdo a la organización que tienen. Y eso está generado porque equivocadamente se ha pensado que lo que hay que hacer fundamentalmente en las universidades es decirles que 2 más 2 es 4, o da igual a 4. Eso es también, perdonen ustedes, una expresión extrema, pero lo que a mí me interesaría más como universitario es que ese individuo que aprende que 2 más 2 son 4 sirve para una variedad de cosas. Es una herramienta que le permite inventar, crear, ¿no? Así como la ingeniería es el ingenio, ¿no? Se refiere a eso, a lo nuevo, ¿no? De generar nuevas soluciones a los problemas que enfrenta la sociedad en la que esa persona está viviendo. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es transformar a las universidades para crear la universidad del futuro. Y entre otras cosas también, otro ejemplo que habría que mencionar es que hay que darle a los estudiantes esta comunicación que hoy ha sido realmente destruida entre lo que estudian y lo que ocurre realmente en la realidad. Afortunadamente, los médicos, los dentistas, las enfermeras, los profesionales relacionados con las ciencias de la salud no han perdido esta cuestión y desde muy jóvenes, desde que ingresan a la universidad, no solamente les dicen que existe el corazón, sino que existe un cadáver, a lo mejor en la morgue de la facultad donde ellos están, y pueden ver realmente y tocar que existe un corazón. Pueden usar un estetoscopio y escuchar los distintos sonidos del corazón. Pueden tener este contacto muy estrecho entre lo que están estudiando y lo que es la realidad. Pero en muchas otras profesiones, esto es una cosa inexistente. Entre ellas la mía y probablemente la que estudió también el ingeniero Telémaco Talavera, que es ingeniero agrícola. Tal vez en su caso es menos, pero en el mío fue mucho más, ¿no? Yo aprendí a ver qué era realmente lo que es los recursos naturales hasta cuando empecé a hacer investigación. Todo lo demás tenía que ver con los libros. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es crear universidades flexibles, universidades que tengan una construcción diferente y que tengan objetivos de formación distintos a los que actualmente tienen. Porque, repito, uno de los temas, el tema central es que la universidad pueda servir de manera muy cercana
a los problemas que tiene la sociedad. Entonces, esa es una de las cuestiones que yo creo que hay que tomar en cuenta. El paradigma actual que está planteado es, se nos dice, hay que conocer lo global y lo local. No, lo que realmente está pasando en realidad es que nos están imponiendo un tipo de particularidad que pretende hacer que se generalice, ¿no? De hecho, desafortunadamente, en América Latina, muchas universidades, en lugar de pensar qué es lo que tienen que conocer de la globalidad que les pueda servir o no para lo que necesitan hacer localmente. No, lo que tratan de hacer es parecerse lo más posible a el modelo que es más difundido de tipo de universidad que existen. Todos quieren ser como Harvard, todos quieren ser como el MIT, todos quieren ser como la Complutense, todos quieren ser como la Sorbona de París, y así en lo mismo en muchas otras partes del mundo. No, el problema no es ese. Eso es lo que no tenemos, eso es lo que no tenemos que hacer para crear la universidad del futuro. Hay que conocer la globalidad, pero con un sentido estratégico. El sentido estratégico es cómo lo que el mundo está creando puede realmente serme útil para lo local, pero más allá todavía, para poder resolver los problemas cotidianos de los individuos, y yo diría no solamente de los seres humanos, sino de todos los seres vivos que existen en el área en donde yo estoy trabajando. Entonces, esas son una serie de asuntos que yo creo que hay que pensar en donde lo que tenemos que hacer para crear la universidad del futuro. Insisto, las universidades actuales son universidades anticuadas, son universidades que no han avanzado lo suficiente en términos de flexibilidad, de versatilidad, de diferente gobernanza, de diferente manera de enfrentar el problema, porque están más preocupadas por ser como otras universidades, en lugar de ser como las universidades que necesita la sociedad en la que viven. Ese es el tema fundamental, y Marioni hablaba de decir, cada universidad tiene que definir qué es lo que quiere hacer. No, yo diría, sí, en efecto, eso es importante, pero eso tiene que estar alimentado por la idea de qué es lo que quiere hacer esa universidad para poder servir adecuadamente a la sociedad en la que vive, porque esa es la tarea fundamental de las universidades. Y entonces, con base en esa definición, yo escojo lo que el mundo ha creado, ¿no? Que puede serme útil. No todo lo que el mundo ha creado me puede ser útil, ¿no? Y cómo lo local, entonces, puede ser alimentado positivamente por aquellas cosas que yo hago un proceso de discernimiento para decir, eso apoya lo que quiero que sea mi universidad y apoya fundamentalmente lo que mi universidad puede y quiere hacer para servir a la sociedad en la que vivo. Entonces,
pensando en esta cuestión, pues necesitamos una revolución educativa, una revolución académica, ¿no? Dentro del mundo universitario, que acabe con este proceso de especialización, que acabe con este aislamiento en el que nos han impuesto vivir, y en donde ciertas disciplinas pretenden decir que son las que tienen la solución de los problemas. Y lo digo como economista, porque los economistas absurdamente han creído, perdónenme que diga esto, porque si yo no creo en eso a pesar de ser economista, que basta con tener las soluciones económicas respectivas para entonces poder resolver los problemas, por ejemplo, de la existencia intertemporal de los recursos naturales a través del tiempo. Ya afortunadamente yo me siento feliz de compartir estas ideas con otros colegas como Telémaco Talavera, Ana Lucia Gazola, Paulo Speller, en fin, el doctor Hugo Yuri, una variedad de intelectuales que existen en América Latina y más allá de nuestras fronteras, en donde estamos empeñados en decir estas cosas y sobre todo hacerlas. Eso es lo que hay que hacer. Y esto, colegas, me parece que es muy importante, porque estamos realmente marchando contracorriente. Realmente crear una universidad del futuro que sirva cotidianamente al ciudadano que vive en donde existe esa universidad, que tenga la versatilidad de poder interlocutar con lo que sabe la universidad y lo que sabe la comunidad para crear los problemas, no es lo que está ocurriendo. Todo lo contrario. Hoy estamos viviendo un mundo en donde la educación, a pesar de nuestros esfuerzos de tratar de convencer a todos que es un derecho, es un derecho social, que es un derecho humano, que tiene que estar apoyado por los estados nacionales, los grandes educadores que tienen que ver fundamentalmente con el tema de la creación de conocimiento y hacer fluir el conocimiento, como son las grandes empresas de las telecomunicaciones, lo que nos están diciendo, no, estudia ingeniería en 2 años, en 3 años, y crea tu credencial laboral para poder ser empleado en la compañía más adecuada que te dé el mejor sueldo, y olvídate de la universidad. En la universidad te enseñan poesía. Sí, pues si puedo ridiculizar esto, porque ahí hay filósofos, hay historiadores, hay sociólogos, hay politólogos y demás. Entonces, la lucha es realmente, o sea, lo que tenemos que hacer nuevamente, el título de lo que yo pensé que sería interesante compartir con ustedes en esta reflexión, es evitar exactamente eso. Pero en las condiciones en las que estamos, muchas universidades, no estamos, creo, haciendo lo suficiente, por lo menos, para combatir esa fuerza tan poderosa
de empresas multinacionales como Amazon, Google, etcétera, que quieren imponer una manera de cómo saber y de cómo entender el mundo y supuestamente de cómo servir al mundo. Y esa es una gran mentira. No se está tratando de servir al mundo, se está tratando de servir a los intereses más poderosos, económicos y políticos que existen hoy día en la humanidad. Entonces, en resumen, para no alargarme, porque también conversaciones muy largas creo que pueden resultar aburridas, hay que abrir la cabeza, hay que abrir la cabeza. Eso es lo que nos tiene que dar la universidad, ¿no? La universidad nos tiene que dar la capacidad de crear, de abrir nuestro pensamiento para inventar las cosas nuevas que necesitamos. Y las cosas nuevas que necesitamos, las cosas nuevas que tiene que hacer la universidad, tienen que ver con la necesidad de servir a la sociedad y de la manera más cercana, como he insistido a lo largo de mi perorata, ¿no? Y en más, y esto es aplicable a todo el mundo, a todo el mundo. Las universidades europeas tienen que estar lo más cercano posible a todos los problemas cotidianos que tiene una población, por ejemplo, que es ampliamente, que es muy, que tiene niveles etarios, ¿no? O grupos etarios ya muy envejecidos, ¿no? Son sociedades viejas. Entonces las universidades tienen que tener la inmensa capacidad de cómo atender a una población que no es tan desigual económicamente como lo existe en otras partes del mundo, pero que tiene problemas específicos respecto de su movilidad, de su capacidad de atender sus necesidades de salud. Al mismo tiempo, entonces tenemos que tener la clara visión de que la universidad latinoamericana y caribeña, y lo digo, perdonen por la cercanía que tengo por muchos motivos que ustedes pueden entender, la cercanía que tiene que tener la universidad latinoamericana y caribeña tiene que ver con cómo vamos a resolver la desigualdad, de cómo vamos a resolver los problemas de violencia, cómo vamos a resolver los problemas de exclusión, cómo vamos a resolver los problemas de género, en fin, una variedad de temas que existen de manera tan profunda en nuestra sociedad. Entonces, hay que inventar el mundo, hay que reinventar el mundo. Y no es fácil, no es fácil. Los enemigos son muy grandes, los intereses son muy poderosos, pero la lucha por eso no podemos claudicar, ¿no? Por lo menos aquellos que pensamos de esta manera, no podemos dejar de pensar que esa es la verdadera la solución. El problema no es cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. El problema es que los objetivos de desarrollo sostenible tengan una expresión concreta, eficaz, posible, de gran impacto en nuestras sociedades que son extremadamente heterogéneas y que necesitan una estructura de conocimiento, una estructura de abordaje a sus problemas distintos de los que son los problemas de otras partes del mundo. Bueno, no quisiera extenderme más, pero este es mi pensamiento que creo comparto con varios colegas, y con los que no lo comparto, qué bueno. Creo que lo lúdico de la educación superior es la gran oportunidad de ser diferentes, de diverger, para tratar de encontrar mediante la pluralidad
de ideas, de conocimientos, de ideologías, los posibles consensos que necesitamos. Creo que, como me decía algún profesor que quise mucho cuando era estudiante, era lo que me decía cuando me aconsejaba que la mejor prueba de mis ideas era que mi par me dijera: yo no pienso como tú, pero creo que en esto tienes razón. Me detengo hasta acá y con mucho gusto estoy en disposición de conversar con aquellos que tengan preguntas o comentarios a lo que he dicho. Muchas